Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo espero que bien, que haya sido un fin de semana reparador, relajante y que hoy lunes todos estemos con deseos, con ganas de hacerle frente a nuestras tareas, ya sean públicas o privadas, encomendadas por el patrón o por las metas o decididas por los objetivos que tenemos con nuestras empresas. Espero que estemos bien todos. Hoy será un buen programa, y estoy seguro que del debate del mismo se va a construir una mejor y sólida opinión pública, porque es bueno que la gente esté bien y correctamente informada para tomar sus decisiones, para ser capaz de enfrentar esos debates diarios en la casa o en la sociedad sin descalificación, pero sí con información. Eso es bueno, eso es bueno. Hoy en el set de Frente a Frente, el ministro director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa. ¿Qué tal, Marlon? Bienvenido. Muchísimas gracias, Renato. Muchas gracias por la invitación y agradezco la oportunidad de poder referirme al pueblo hondureño en esta oportunidad para comentarles acerca de la Ley de Justicia Tributaria. El ministro de Desarrollo Económico, el secretario de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero. Pedro, bienvenido. Buenos días. Renato, buenos días. Un gusto saludarte, un gusto saludar al compañero de gabinete, Marlon Ochoa, y un gusto saludar al pueblo hondureño que siempre está pendiente de Frente a Frente. Estará a las 7:25 de la mañana desde una ciudad estadounidense el analista económico Roberto Lagos. Así que yo sugiero su atención. Pero antes de presentarles la pregunta de esta mañana, déjenme colocar primero una historia que preparó Sara Carranza para una de nuestras emisiones de TN5 Estelar. Si mal no recuerdo, fue la del 6 de marzo. Pero antes se produjeron unas declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, sobre este proyecto de ley de justicia tributaria que el gobierno ha preparado y que será debatido en el Congreso Nacional de la República. No sabemos exactamente la fecha, pero vamos a consultárselo al director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas en el transcurso del programa. Vamos con esa notita corta, con ese veo con todo y el audio original para escuchar a la embajadora de los Estados Unidos. Aquí el precio de mano de obra es muy alto. Aquí el precio de energía todavía es muy alto para la región. Entonces hay muchos desafíos. Es importante entender que estas exoneraciones están mejorando la competitividad de Honduras en esta manera, porque no es fácil controlar las otras cosas, pero el gobierno puede mejorar el clima aquí simplemente con este tipo. Pero hubo antes de esa declaración otra más contundente, en el sentido que si de tajo se derogan las exoneraciones, la inversión se irá del país. Ya les voy a presentar esas declaraciones de la embajadora. Antes vamos con las reacciones que esta ley de justicia tributaria, este proyecto de ley ha generado en el país y por el cual está hoy aquí Marlon Ochoa, el ministro de Desarrollo Económico, y más adelante Roberto Lagos. Honduras tiene potencial y suficientes ventajas para atraer la inversión extranjera, pero tiene que superar desafíos como el débil Estado de Derecho, alto costo de la energía y de la mano de obra, pero sobre todo leyes que no cambien cuando llega un nuevo gobierno, aseguraron funcionarios, empresarios y la embajadora de los Estados Unidos este lunes durante un foro para la promoción de inversiones. En la historia de Honduras, cuando hay un cambio de gobierno, hay un cambio del sistema casi completamente. Entonces el país está empezando de nuevo cada vez que hay un gobierno nuevo. Entendemos todos que los arreglos tienen que cambiar, pero con cuidado, con un plan para el futuro, un plan estratégico para la economía de este país. El secretario de Desarrollo Económico manifestó que regímenes fiscales como el de las zonas libres y el de importación temporal son los únicos mecanismos que están atrayendo inversión y deben fortalecerse.
Si nosotros logramos entonces hacer que se respeten los regímenes especiales o mejorarlos para todavía hacerlos más atractivos para la inversión, y a la par continuamos en el trabajo de fortalecer el Estado de Derecho, de mejorar los temas logísticos, de ir buscando un modelo energético eficiente que nos ayude con unas tarifas más bajas y capacitando nuestro capital humano para poder atraer nuevas industrias y fortalecer las ya existentes, en esa medida vamos a ir atrayendo más inversión y ayudando con la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Los empresarios reiteran que para desarrollar el país y generar empleos es necesario que el gobierno trabaje de la mano con todos los sectores. Esto es lo que nosotros necesitamos, trabajar juntos, lo que es los organismos internacionales, la empresa privada y el gobierno ayudando para poder atraer más inversiones para crear más y mejores empresas. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo afirman que también es necesario promover la fortaleza del país, ya que por cada dólar que se invierta en la promoción de inversiones, se obtiene una ganancia de 56. A esto es lo que apostamos desde el acompañamiento que estamos dando desde el Banco Interamericano de Desarrollo al despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico, al despacho del ministro Medina para promoción de inversiones. Hasta 2018, Honduras logró atraer alrededor de 1.100 millones de dólares en inversión extranjera, pero cayó hasta los 430 millones de dólares en 2020 y 2021, y para el 2022 se recuperó hasta los 700 millones de dólares, lo que resulta insuficiente para generar los empleos que se requieren en el país. Honduras tiene el potencial de atraer entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al año en inversión extranjera, pero para ello tiene que mejorar su clima de negocios, advierten empresarios. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, me agrada que esté aquí el director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas, porque él cree en este proyecto de ley de justicia tributaria. Y hoy lo viene a defender aquí al programa. El ministro de Desarrollo Económico tiene sus reservas si se derogan todas esas exoneraciones, si de tajo se derogan esas exoneraciones. Tiene muchas reservas, porque al igual que la embajadora de Estados Unidos cree que no somos competitivos en la región por el alto precio de la mano de obra, el alto precio de la energía, entre otros aspectos, y que lo único que nos vuelve competitivo son precisamente estas exoneraciones, reconociendo que alguna gente ha abusado de ellas, o por lo menos de algunas de ellas. Entonces, tenemos dos visiones diferentes sobre este proyecto tributario que ya tiene el Poder Ejecutivo y que ha comenzado a socializar desde la semana anterior. Entonces, al tener las dos visiones, hoy seremos capaces, los hondureños, de verificar dónde hay mayor sustento y razón en la temática. Pero falta otro protagonista aquí, que es la empresa privada. Que la empresa privada pues ha dicho no. Y aquí lo resumimos en este otro trabajo que nos preparó la periodista de TN5 Estelar, Sara Carranza. El sector empresarial se fue de frente en contra de la reforma tributaria y calificó de populista y trasnochado el documento denominado Ley de Justicia Tributaria que les presentó el director del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa. Mejor poner un letrero, emitir un decreto, decir que no vengan las empresas y que todo el mundo se vuelva informal. Esa es la propuesta de este documento eminentemente populista, trasnochado, y que a saber quién sería el asesor exterior que propuso estas cosas. Urtecho no se guardó nada al señalar que llegaron al COEP a atacar al sector privado y no a exponer la verdad. Que aquí no se vino a decir la verdad, se vino a atacar al sector privado. Lamentablemente yo creo que él jamás ha puesto una pulpería y no sabe los riesgos que es poner una pulpería. Agregó que la reforma es peligrosa y que de justicia no tiene nada y pidió al gobierno que si quieren desaparecer la empresa privada, que lo hagan por decreto y entonces seguiremos el mismo camino de la dictadura en Nicaragua. Sí, lo que quieren es decir, no nos gusta que el sector privado esté trabajando en estas cosas, igual que en Nicaragua, entonces vamos para el mismo rumbo, igual a esa dictadura. La iniciativa contempla la eliminación de 16 regímenes de exoneraciones, entre ellos los destinados al sector agrícola y canasta básica, lo que será una masacre contra las empresas y contra el pueblo, aseguran. Esta es una masacre contra las empresas,
una masacre contra los mayores empleadores y una masacre contra el pueblo, porque es el pueblo, esas empresas generan empleo. Si son las empresas que más generan empleo, ¿por qué atacar a las empresas que generan más empleo? Detallaron que los funcionarios solo dicen una verdad a medias, porque el 70% de las exoneraciones están destinadas a sectores sociales. Menciona que fueron 59.000 millones de lempiras otorgados al sector privado en temas de exoneraciones, pero es una verdad a medias. ¿Por qué? El 70% del gasto tributario del país es orientado a beneficios fiscales que se le otorgan a maestros, a personas de la tercera edad, organizaciones sociales, a MIPYMES y a partidos políticos. Afirman que sí estarían imponiendo nuevos impuestos, como el que buscan al cambiar la figura de renta territorial a mundial, para gravar el capital que tengan empresarios en el extranjero. Y esto empieza a poner un impuesto nuevo sobre ese capital. Cuando se reparten los dividendos o se reciben dividendos, ya vienen grabados del extranjero. Y nosotros aquí internamente también grabamos con un 10% de retención esos dividendos. Anunciaron que realizarán un análisis sobre el impacto económico y social de la reforma, la que esperan presentar a finales de este mes de marzo. Los empresarios aseguran que la propuesta es populista porque los funcionarios del gobierno no presentaron cuáles serían los resultados positivos tanto para la recaudación de impuestos como para la economía de los hondureños. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, y solo me falta esta declaración porque no la teníamos hace algunos segunditos. Y la voy a presentar porque si no, no se entendería la pregunta que vamos a formular más adelante con Luz Madrid. Que corra el video, por favor, cuando la embajadora norteamericana advierte que si esto se aprueba tal como está en ese anteproyecto, muchas inversiones se irán del país. Pero con las exoneraciones, las empresas han decidido a venir aquí a invertir. Si las exoneraciones están derogadas en una forma radical, yo creo que la inversión que existe aquí en este país puede salir. Entonces, lo que dijo el ministro es de sumamente importancia. Debía hacerlo con mucho cuidado. Bueno, dicho eso, Luz Madrid preparada con la pregunta para luego comenzar el debate aquí en Frente a Frente. Buenos días, Lucecita. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros panelistas, feliz inicio de semana a todos nuestros televidentes. El tema del día en pantalla para que usted pueda compartir su opinión con nosotros. ¿Comparte o no usted las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos? Que si se eliminan de tajo las exoneraciones, las inversiones se irán, porque el precio de la mano de obra y la energía son muy altos para la región y estas son las únicas que se mejoran la competitividad. Recuerde enviar sus comentarios a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y a través de @FrenteAFrente_HN, licenciado. Frente a Frente presentó el tema del día. El director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas, ya comencemos directamente con esa pregunta que está en pantalla, Marlon. La pregunta es para el público, de hecho usted me dirá que no, pero me lo va a argumentar ahora. Si esa advertencia que las inversiones se irán porque tenemos una electricidad alta, tenemos una mano de obra alta y que lo único para hacernos competitivos que tenemos son las exoneraciones, por lo tanto, si estas desaparecen no habrá interés alguno de nadie en invertir en el país. Adelante. Bueno, muchas gracias, Renato. En primer lugar, me gustaría hacer una aclaración. Usted en la introducción dijo que este era un proyecto de Marlon Ochoa y del SAR. En realidad es un proyecto de gobierno respaldado por la presidenta Xiomara Castro, que será enviado en los próximos días al Congreso Nacional. Pero hoy no Para lo dije. Referirme, sí, hoy lo dijo. Lo dije hoy. Hoy lo dijo, claro. Era un proyecto del SAR y que aquí estábamos dos sectores opuestos del gobierno. Esto es un proyecto de gobierno. Un proyecto de todo el Poder Ejecutivo, ¿no?, que será remitido al Congreso Nacional por la Presidenta de la República. Y además que es producto de un diagnóstico que ha tardado más de un año, que ha sido elaborado en compañía de más de 15 instituciones del sector público, incluido la Secretaría de Desarrollo Económico, incluido CEFIN, liderado más bien desde CEFIN, Aduanas y SAR,
y que incluye a todas las secretarías de Estado e instituciones de gobierno que tienen algo que ver con las exoneraciones, como el Instituto Hondureño del Turismo, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico, la ANE, entre otros, ¿no? Entonces, es importante aclarar esto, es un proyecto de gobierno y además, Renato, está en el plan de gobierno. Pero es un contenido del plan de gobierno y además es una promesa, Solo te lo digo, discúlpame si lo dije, porque sé que es un proyecto de gobierno. Bueno. Discúlpame si lo dije, no recuerdo que lo haya dicho, pero no nos vamos a entretener ni perder el tiempo si lo dije o no. Sigamos. Muy bueno, bien. En relación con las declaraciones de la embajadora, que bueno, se le respeta su derecho a opinar sobre todos los temas en este país. Lo que debemos comenzar señalando es que su mismo presidente está proponiendo una reforma en este mismo sentido, en el sentido de que los que más tienen, más paguen. Y ese es el espíritu fundamental de esta propuesta. Hacer que los que menos tienen, menos paguen y los que más tienen, más paguen. Heredamos un sistema económico, un modelo económico que beneficia a unos cuantos, a unos pocos. El mejor ejemplo de esto es que 8 casi de cada 10 personas están en condición de pobreza, ¿no? El modelo económico actual solo le sirve a unas cuantas familias, no le sirve a las mayorías. Es más, está diseñado para que sean las grandes mayorías quienes sostengan a estas familias. Son los migrantes, los pequeños comercios, los comercios informales incluso, ¿no?, quienes pagan los impuestos en este país, y precisamente esta ley de justicia tributaria, Renato, Pedro y compañeros, pueblo hondureño, va dedicado a todas las personas que sí pagan impuestos. Va dedicado a todas las personas y las empresas, a todas las pulperías que sí pagan impuestos, que además son la gran mayoría de las empresas. Hay 300.000 empresas, 21.000 de esas 300.000 son formales, 280.000 informales, que sí pagan impuestos, y apenas menos de 2.000 que, por haber obtenido privilegios durante estos últimos 13 años de dictadura, tienen el privilegio y la corona, como dirían algunos y algunas, de no pagar impuestos. El espíritu de esta reforma va encaminada en 3 sentidos, Renato. En primer lugar, busca eliminar los abusos en exoneraciones. Y cuando nos referimos a eliminar los abusos, no nos referimos solo a los abusos en su aplicación, que son ampliamente constatados, como que a una empresa se le exoneró en la importación de un helicóptero para sus ejecutivos, o que 5 empresas de Islas de la Bahía importan el doble de combustible que todas las islas de la Bahía tienen capacidad de consumo, ¿verdad? Exonerado, y además lo venden en tierra firme a precio de combustible que sí pagó impuestos. No nos referimos solo a eso, sino a los abusos que existen actualmente en los regímenes que administra Desarrollo Económico, que administra CEN, que administra ENE, Instituto Hondureño de Turismo, Solitur. Existen abusos ampliamente constatados que existen en las leyes, y precisamente por eso el proyecto que está presentando el gobierno se plantea derogar estos regímenes que tienen características abusivas, como por ejemplo que 300.000 empresas sí paguen impuestos y comercialicen en el mercado interno, y hayan 400 empresas en el régimen de zona libre que la ley pues les permite introducir hasta el 50% de su producción al mercado local sin pagar impuestos sobre renta, sin pagar activo neto, ganancias de capital, aportación solidaria, impuestos sobre ventas, derechos arancelarios a la importación y aportación social para la conservación del patrimonio vial, que son los impuestos a los combustibles. ¿Cómo van a competir estas 300.000 empresas contra estas 400 que tienen, estas 300.000 que sí pagan impuestos contra estas 400 que no pagan ningún impuesto y que además la ley les permite comercializar todo en el mercado interno? Entonces, en primer lugar, busca eliminar los abusos. En segundo lugar, busca profundizar
la justicia tributaria. Nosotros tenemos un mandato constitucional, ¿verdad? El sistema tributario tiene ciertas características y hay dos características muy importantes del sistema tributario en la Constitución. La primera característica es la equidad y la segunda es la generalidad. Por equidad nos referimos a que entre más tiene alguien, más pague. A eso se le llama el principio de equidad vertical. Y por generalidad, la Constitución refiere a que todos y todas deben contribuir al sostenimiento del bien público que es el Estado. Entonces, lo que busca esta reforma es precisamente, como le comenté, hacer que los que más tienen más paguen, y actualmente, luego del diagnóstico, hemos concluido que los que más tienen en este país tienen decenas de formas que los habilitan legalmente, ¿no?, para evadir impuestos. Por ejemplo, enviando sus ganancias a paraísos fiscales. Por ejemplo, al no compartir la administración tributaria información con la mayoría de las jurisdicciones tributarias del mundo. Por ejemplo, al permitirles ocultar la información bancaria de los grandes capitales. Por ejemplo, al no cobrarles impuestos a 503 personas y empresas que reciben ganancias del extranjero. Entonces, precisamente estos abusos que permiten que el que más tiene no pague casi nada actualmente, son los que se pretenden eliminar con esta reforma. Y en tercer lugar, Renato, es importante destacar que Honduras, al final del gobierno pasado, estuvo a las puertas de ser declarado paraíso fiscal. Y esto lo que significa es que Honduras estaba sirviendo de guarida de capitales ilícitos, que pueden ser del narcotráfico, de la trata de personas o del lavado de capitales de otras jurisdicciones, ¿no? Y pues justo a las finales del gobierno anterior, OCDE remitió una comunicación al anterior secretario de Estado en el despacho de Finanzas, señalando que si Honduras no derogaba SOLI y SEDE para abril del año pasado, en su evaluación de regímenes perniciosos, posiblemente Honduras sería declarado un país que tiene regímenes fiscales perniciosos. Lo que esto significa es que para OCDE, Honduras sería un país en donde se permite que empresas sin sustancia económica, como las que se están instalando actualmente o las que se pretendían instalar en sede próspera, se instalaran, ¿no? Empresas que no tienen ninguna operación física en el país y que únicamente tienen domicilio fiscal en esa sede. Son empresas, pues precisamente de maletín, tal cual ha sido denunciado en Pandora Papers, que 137 empresarios hondureños y 11 políticos hondureños tienen empresas de maletín en diversos paraísos fiscales, principalmente en Panamá. Entonces, como puede ver, Renato, este sistema económico, particularmente el sistema tributario, está diseñado para el beneficio de unas cuantas familias y no para el beneficio de las mayorías. ¿Cuál fue el modelo de inversión que promovió la dictadura? Pues un modelo de inversión que se sustentó en 3 pilares. Además que hay que decir que no es nada nuevo, ¿verdad? Este ha sido el modelo de inversión que ha sido promovido por, como dice Darío Uraque, por élites subsidiarias en Honduras desde hace 150 años, es decir, al menos desde la reforma liberal. Y tiene 3 pilares. El primer pilar es regalar los recursos naturales. Como es muy bien sabido, después del golpe de Estado de 1911, promovido y financiado por Samuel C. Murray contra Miguel Dávila, que instaló en la silla de gobierno a Manuel Bonilla, fundador del Partido Nacional, se le concedieron centenares de miles de hectáreas de tierra a la Cuyamel Fruit Company, después llamada, o después, digamos, unida con la United Fruit Company. Estamos hablando de un suceso que ocurrió hace
exactamente 112 años. Y es el mismo esquema de atracción de inversiones que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, centenares de miles de hectáreas se le concedieron porque, y aquí refiriéndome a una cita ya de los padres de la reforma liberal, Honduras no tiene el ingenio suficiente para desarrollar su propio país. Y esta veneración casi religiosa que se le hace a la inversión extranjera parte, diría yo, de un principio casi racista, en contra de nosotros mismos, en contra de nuestras propias capacidades por desarrollar nuestro propio país. Honduras tiene enormes riquezas naturales y humanas, y durante 150 años se han despreciado estas riquezas naturales y humanas para desarrollar nuestro propio país. Entonces, en primer lugar, ese modelo de inversiones promovió la atracción de inversión extranjera, regalando recursos naturales, minerales, boscosos, la tierra, el agua. Bueno, el agua todavía la tenemos regalada. El ministro de Recursos Naturales denunciaba en un foro que un solo banco tenía 14 concesiones y contratas de agua, ¿no? Entonces se sigue promoviendo este modelo que se basa en regalar los recursos naturales. En segundo lugar, el modelo se basa en permitir la precarización de las condiciones laborales, con el contubernio y con, digamos, la cooperación de gran parte de la comunidad internacional conservadora. En 2010 aquí se aprobó una ley de empleo por hora que, pues si tenemos oportunidad, como vamos a ver más adelante, precarizó completamente las condiciones de la mano de obra. El empleo informal en Honduras, desde el golpe de Estado hasta el 2021, casi que se duplicó. Pasamos de tener un 40% de empleo informal en 2009 a un 68% en 2021. Y esto bajo la excusa de que si precarizábamos más las condiciones de la mano de obra, si permitíamos que empresas nacionales y extranjeras explotaran a nuestra población y la convirtieran en casi esclava, íbamos a tener el gran beneficio de que iba a venir inversión extranjera directa. Y el gran resultado de esta política es que el desempleo de 2009 a 2021 se triplicó. Pasamos de tener una tasa de desempleo del 3.2% en 2009 a una tasa de desempleo del 8.6% en 2021. Se precarizaron las condiciones laborales, como ya comenté, el empleo informal pasó del 40 al 68% y curiosamente bajó la inversión extranjera. La participación de Honduras en la atracción de inversión extranjera en el contexto centroamericano pasó de tener una participación del 15% en 2008 al 8% en 2019, es decir, Honduras atraía el 15% de toda la inversión extranjera que venía de Centroamérica en 2008 y apenas atraía el 8.9% exactamente en 2019. Esa era la participación de Honduras en la atracción de inversión extranjera, habiendo precarizado completamente las condiciones de la mano de obra. Y en tercer lugar, la tercera característica del modelo de atracción de inversión extranjera de la dictadura era regalar también privilegios fiscales a una pequeña élite. Además, lo hacían en el marco de regímenes abusivos. Desde el 2009 hasta el 2021 se ampliaron 11 beneficios en regímenes fiscales existentes, se crearon 6 nuevos regímenes de exoneraciones fiscales y se aprobaron 25 decretos de amnistía y regularización que beneficiaban sobre todo a las grandes empresas. Entonces, estos privilegios fiscales, que como ya hemos dicho se convirtieron en regímenes absolutamente abusivos, no tuvieron ningún control de parte de las secretarías de Estado, se permitieron amplios abusos
Y hay algo muy importante que es necesario destacar. Nunca se verificó si haber otorgado estas exoneraciones traía a su lado una contraprestación social y económica, es decir, un beneficio para el pueblo hondureño. Nunca se hizo una auditoría costo-beneficio, a pesar de que todavía hoy, ¿verdad?, en el Código Tributario existen las facultades para hacerlo. Solo termino con esto. Entonces, este es el modelo de atracción de inversión extranjera de la dictadura. Permitir regalar los recursos naturales, permitir la flexibilización de la mano de obra y otorgar privilegios fiscales en marcos abusivos. ¿Cuál es nuestra apuesta? Evidentemente queremos atraer inversión extranjera, pero no es solo la inversión extranjera la que va a desarrollar un país. No hay un solo ejemplo de un país que haya salido adelante exclusivamente con inversión extranjera. No podemos tener un avión a un solo motor, tiene que ser un avión a dos motores, y de esto pues sabe muy bien Pedro, ¿no?, que es apasionado del vuelo y de los aviones. Tenemos que tener un modelo de desarrollo a dos motores, porque si no nos vamos a pique. Y el segundo motor es la inversión nacional, y es la producción nacional. Entonces, este modelo se basa en lograr, al mismo tiempo que atraemos inversión extranjera en condiciones dignas, soberanas y favorables para la población, promover también la inversión nacional. En primer lugar, no regalando recursos naturales, ejerciendo soberanía sobre nuestros recursos naturales y poniéndolos a disposición de la población. En segundo lugar, protegiendo las condiciones laborales dignas, protegiendo a la gran mayoría del pueblo hondureño, que es obrero y trabajador, y debe tener acceso a seguridad social, debe tener acceso a derechos adquiridos, debe tener acceso a los beneficios de ley, protegiendo esas condiciones. Y precisamente por eso este gobierno y el Congreso Nacional aprobaron una derogación de la Ley de Empleo por Hora, que ha tenido impactos muy importantes en el incremento de la formalización del empleo. De acuerdo con el INE, el empleo formal creció del 32 al 42% en un año. La razón principal, la derogación de la Ley de Empleo por Hora. Más de 361,000 trabajos pasaron a ser formales con la derogación de la Ley de Empleo por Hora. Y en tercer lugar, creemos que sí es necesario otorgar incentivos fiscales, pero estos incentivos fiscales deben ser racionales, es decir, que el Estado, cuando le permita a una empresa tener el privilegio de no pagar impuestos, lo haga verificando que esta empresa devuelva al país el beneficio social y económico que la empresa se comprometió a otorgar de vuelta a la sociedad, y que las exoneraciones pues no se conviertan en un cheque en blanco. El proyecto de modelo de desarrollo, por tanto, es restituir la dignidad, restituir la soberanía, y creemos que, partiendo de ejemplos pues de países incluso de Asia, este fue el de los tigres asiáticos, Singapur, Corea del Sur, Hong Kong, este fue el proceso mediante el cual ellos lograron desarrollar su economía y aprovechar ahí sí la liberalización del comercio. Muchas gracias, ministro, director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas, con esta amplia exposición en que se sustenta este proyecto del Poder Ejecutivo de hacer justicia tributaria, suprimiendo o derogando varios de los regímenes de exoneraciones que, a juicio de los empresarios y de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos, es lo único que nos vuelve competitivos ante lo caro que resulta la energía y el salario aquí en el país, la mano de obra aquí en el país. ¿Qué piensa el ministro de Desarrollo Económico? Todos ya hemos escuchado a Pedro sobre esto, pero hoy que tiene aquí frente al público al ministro director del ASAR, pues vamos a escuchar sus argumentaciones de por qué tiene reservas con la supresión de estos regímenes especiales. Pero será después de la pausa, Pedro. Porque
porque no he hecho ninguna. Me falta hacer a esta hora la primera pausa comercial aquí en Frente a Frente. Redes Sociales es presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. El tema del día. ¿Comparte o no usted las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos que si eliminan de tajo las exoneraciones, las inversiones se irán? Porque el precio de la mano de obra y la energía son muy altos para la región y estas son las únicas que mejoran la competitividad. Gracias por sus mensajes. Buen día. ¿Para qué fecha aprobarán amnistía tributaria y en qué consistirá? Continuamos leyendo. Los Estados Unidos jamás van a estar de acuerdo. Ellos están llevando toda la riqueza de ese país sin pagar impuestos y ellos en su país todo mundo paga impuestos. ¡Qué bonito! Nos comparten más televidentes. La embajadora no tiene nada que ver en temas internos del país. Buenos días, lo que dice la embajadora tiene la razón, esta gente anda mal. Continuamos con más mensajes, es falso que la inversión no se irá, solo es una excusa de los empresarios para no pagar. Muchos países no tienen exoneraciones y todo marcha bien. ¿Cuál es la excusa? Este gobierno solo medidas populistas ofrece, más de 1 millón de hondureños nos arrepentimos de haberles dado el voto. En las próximas elecciones se van. Continuamos con más mensajes y Biden también está proponiendo, buen día, ¿dónde doble moral de los gringos? Ya le fueron a llorar los de COEP, no quieren pagar como se debe y Biden también está proponiendo esas propuestas para los ricos que paguen. Qué bonito, de los empresarios no pagan muchas cosas en este país, ni luz ni impuestos, por eso la lloradera. Continúe enviando sus mensajes a través de @Frente a Frente HN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Mira, alguien reflexionó que por qué mete las narices Estados Unidos en esto. Coincidimos que la mayor parte de nuestras exportaciones van al mercado estadounidense. Sí, es nuestro principal socio comercial. Que la mayor parte de hondureños que migran van hacia Estados Unidos. Una abrumadora mayoría. Entonces, si el país no crea riqueza y condiciones para que la gente se queda, allá vamos a dar, donde los gringuitos, obviamente que los gringuitos esperan que los pueblos mejoren, se desarrollen, que haya prosperidad, crecimiento económico y prosperidad, derrama de esa prosperidad, para que no se vuelvan allá una presión en los Estados Unidos. Es fácil entender que la embajadora o cualquier representación diplomática de Estados Unidos en su momento meta las narices en el país. Bueno, el ministro de Desarrollo Económico, ya lo decía, tiene sus reservas sobre este planteamiento en general que nos ha ofrecido don Marlon Ochoa. Él cree que se cometería un gravísimo error si se eliminan de tajo todas estas exoneraciones, todos estos regímenes. Pedro. Muchas gracias, Renato. Mira, quiero comenzar por decir que yo no coincido con lo que dice Marlon de que esta es una posición de gobierno, porque en realidad no lo es. O sea, este documento, digamos, a la Secretaría de Desarrollo Económico le fue compartido hasta la semana pasada. Si bien es cierto, mientras el SAR y no sé qué otras instituciones estaban trabajando en la elaboración del mismo, le pidieron información a la Secretaría de Desarrollo Económico, pero nosotros nunca tuvimos acceso a ningún borrador del documento, sino hasta la semana pasada, que fue al mismo tiempo que lo recibimos nosotros junto con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y para que sea una posición de gobierno, tiene que contar ya con el visto bueno de la presidenta, que tengo entendido que está esperando la opinión de los empresarios, y ayer, que fue la última vez que me comuniqué con ella, también quedamos en que le íbamos a dar una opinión de desarrollo económico. Por lo tanto, ella, como es su costumbre, va a escuchar todas las diferentes puntos de vista antes de tomar una decisión, luego tiene que ir a gabinete para que entonces, en función del voto del gabinete, se pueda determinar si es o no una posición oficial del gobierno. Dicho eso, yo coincido con muchas de las partes del diagnóstico de Marlon. Con algunas no, pero no, el objetivo de hoy no es ese. El tema es cuál es la medicina. Y yo pienso que esta ley no es la medicina que nos va a curar de los males que en gran parte Marlon describió muy bien.
Si bien es cierto, en los años anteriores no se logró atraer inversión extranjera directa, fue precisamente por la destrucción del Estado de Derecho. Nosotros retrocedimos 20 y pico de posiciones en nuestra fortaleza de Estado de Derecho y caímos a ubicarnos en las últimas 15 posiciones del mundo. Y ese deterioro del Estado de Derecho fue lo que nos llevó a que la inversión extranjera directa cayera de 1.400 millones de dólares en el 2014 a apenas 490 millones de dólares en el 2019, antes de la pandemia y antes de los huracanes o tormentas tropicales ETA y OTA. Entonces, ese deterioro tiene una explicación en función del Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es precisamente el principal atractivo de la inversión. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta ley? Empecemos por los abusos. Yo estoy de acuerdo y sé y me consta que han habido abusos. Ahora que estoy en la Secretaría de Desarrollo Económico y que empezamos a hacer las revisiones, encontramos algunos abusos. Ojo, no son la mayoría, son una minoría los que abusan. Y con el marco legal que tenemos nosotros ahorita, tenemos suficientes herramientas para castigar estos abusos. Serán unos 400, eso fue lo que percibí del ministro yo. No, no hemos encontrado 400 empresas que hayan abusado de los regímenes especiales violando la ley. Te voy a contar qué ha pasado. Por ejemplo, antes no había comunicación entre aduanas y desarrollo económico. Ahora sí la hay. Entonces, te pongo el ejemplo del RIT. El RIT, lo que pasa es que cuando vos pedís autorización para operar dentro del régimen del RIT, funciona en base a listados. Desarrollo Económico te autoriza un listado, voy a agarrar esto solo para modo de ejemplo, y en el listado se ponen los productos que podés importar libres de los impuestos. ¿Qué era lo que pasaba antes? Ese listado se lo quedaba a Desarrollo Económico y no le daba una copia a aduanas. Entonces aduanas, cuando llegaba una importación de un RIT, simplemente miraba que tenía autorización de RIT, pero no tenía acceso al listado de los productos autorizados y les dejaba pasar absolutamente todo. Y así hubieron empresas, pocas, pero hubieron empresas que abusaron metiendo productos para los cuales no estaban autorizados. Y hubieron otras empresas también que se les venció el beneficio del RIT, no lo renovaron y siguieron metiendo mercadería de esa manera. Eso ya en nuestra ley está tipificado y ya estamos actuando. Hoy, ¿qué es lo que hacemos? Desde el año pasado, no hoy, pero desde el año pasado, coordinamos mejor eso entre aduanas y desarrollo económico. Desarrollo económico le compartió todos los listados a aduanas y ahora aduanas verifica cada vez que hay una importación si está o no autorizada. Y con ese ejercicio de compartir los listados con aduanas, aduanas hizo una revisión del pasado y encontramos las empresas que estuvieron abusando y se hicieron dos cosas. Número uno, se les eliminó el beneficio del régimen, o sea, ya no tienen autorización de operar bajo RIT. Y segundo, aduanas está en el proceso de poner multas, que en algunos casos, Renato, son de cientos de millones de dólares, entre los impuestos no percibidos, las multas, los recargos y los intereses. Cientos de millones de lempiras. Entonces, sí hay maneras ya de poder controlar los abusos. No necesitamos una ley nueva para controlar los abusos. Lo que mencionaba Marlon de las Islas de la Bahía, si hay gente que está metiendo combustible y después lo pasa como contrabando, porque esa es la figura legal, como contrabando a tierra firme, ya nuestro estamento legal nos permite procesar en la fiscalía a esas personas que están defraudando al fisco de manera ilegal. Entonces, el tema es, para controlar los abusos, tenemos ya las leyes necesarias. ¿Lo han hecho durante este gobierno los isleños? Lo de los, ¿Con este asunto de los combustibles? Lo de los combustibles, no tengo los detalles. Sí, claro. ¿Lo han seguido haciendo? Claro. Lo hicieron el año pasado. Claro. Entonces, el año pero tenemos pasado, las herramientas. para tener un parangón, se importó 36 millones de galones de combustible exonerado y la isla de la Bahía tiene capacidad de consumir 17, todo el parque vehicular y acuático. Entonces, sigue ocurriendo y son las leyes que permiten esto, ¿no? Y son las leyes que permiten que en Soli 4 de cada 10 empresas vendan más del 50% de su producción en el mercado nacional. Y la ley permite incluso que venda la mitad. Pero aquí hay una contradicción. El ministro dice que han identificado el problema y que lo están corrigiendo. Sí, hay varios problemas que se identificaron y se están corrigiendo, y hay otros pues que hay que tomar acción y hay que corregirlos. Esta ley no es la única manera de controlar los abusos. Hay muchas maneras de controlar los abusos. Y te lo digo honestamente, esta ley, de la forma en que está redactada y de la forma en que está diseñada, es más el perjuicio que le va a traer al país que el beneficio. Y te voy a explicar por qué. Porque hay dos cosas que nosotros tenemos que asegurarnos. Primero, eliminar los abusos. Hay muchas maneras de hacerlo. Lo que está redactado en esta ley no es la única. Hay muchas maneras de hacerlo. Y segundo, mantener el atractivo, o mejor dicho, tratar de ser atractivos a la inversión, porque hoy por hoy no lo somos. Tenemos un bajísimo atractivo a la inversión. Y esta ley lo que hace es que nos quita los poquitos elementos que nos hacen que nos venga una pírrica inversión extranjera directa, que nos generan una buena parte de los pocos empleos que estamos generando en el país. ¿Qué fue lo que pasó el año pasado? Entre régimen RIT y régimen Soli, en desarrollo económico se autorizaron 26.000 millones de lempiras de inversiones.
Las inversiones extranjeras directas para el mes de septiembre eran 700 millones de dólares. O sea que el régimen RIT y el régimen SOLI representa una parte importante de lo que es la inversión extranjera directa. Adicionalmente a eso, estos 26.000 millones de lempiras de inversiones autorizadas traían el compromiso de generar 10.000 empleos. El año pasado, el Instituto Hondureño de Seguridad Social cerró con 848.000 afiliados, 848.000. El año anterior cerró con 830.000. O sea que el año pasado apenas generamos 18.000 empleos nuevos formales. Y estas inversiones de RIT y SOLI nos van a representar 10.000 empleos nuevos, o sea, más de la mitad de lo que se generó todo el año pasado. La intervención de Marlon dejó la sensación de que no tenía mayor peso este tipo de inversiones extranjeras. Y por eso te estoy dando los datos. Solo ponemos claro que el lo tiene, parangón. pero solo déjame terminar. Vos hablaste como 15 minutos. Apenas, el Pedro, tema es que 700 millones de dólares por supuesto, se generan en inversión extranjera. Inversión nacional son 137.500 millones de lempiras. Hay un estudio de un organismo internacional que te menciona los elementos de atractivo de la inversión. Los temas de los regímenes especiales de exoneraciones es el elemento número 7. Pero hay 6 elementos antes de eso, 6 elementos en los cuales nosotros no somos competitivos. Entonces, claro, cuando un inversionista mira a dónde invertir, encuentra otros países en el mundo en donde encuentra los primeros 6 elementos y solo los inversionistas a los cuales no le dan tanto peso por X o Y razón a los primeros 6 elementos, toman la decisión en función del 7º elemento. Y esa es la diferencia entre que México reciba 32.500 millones de dólares de inversión extranjera al septiembre del año pasado y Honduras solo 700. ¿Por qué? Porque México tiene más fortaleza en los primeros 6 elementos y Honduras no. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ese es el 7º elemento, ¿qué vamos a hacer? Eliminarlo. Entonces lo que vamos a hacer es que va a venir menos gente. No va a venir más gente, va a venir menos gente. Y en vez de tener 700 millones de dólares al mes de septiembre, vamos a tener 300, 200, 100 o nada. Entonces, lo poco que tenemos que nos está ayudando a traer poquísima inversión, pero es algo, es mejor que nada, tenemos que cuidarlo. Eliminando los abusos, totalmente de acuerdo. Si consideramos que no tenemos las suficientes leyes para eliminar los abusos, entonces diseñemos leyes para eliminar los abusos, pero no eliminemos los regímenes especiales. Esto es, Renato, como que aquí ¿cuántas personas habemos? Unas 10 personas en el estudio, ¿ok? Como que uno de estos muchachos aquí, o uno de nosotros, se quita el cinturón, Renato, ¿ok? Y le pegue a otro. Y que entonces venga la ley y diga, no, ¿saben qué? Se prohíben los cinturones en este país porque ya esta persona lo agarró para pegarle al otro. No es justo que te quiten el cinturón a vos y a Marlon solo porque yo o alguien más utilizamos un cinturón mal para hacer una agresión física contra otra. O como que digamos, vamos a prohibir el matrimonio porque algunos hombres abusivos le pegan a la mujer, entonces prohibido el matrimonio. Es el mismo caso, solo porque han habido un par de abusivos, no le vamos a castigar a todo el montón de beneficiarios que sí están respetando las reglas y que nos ayudan a generar tanto empleo en el país. Entonces, ¿qué representa, por ejemplo, el sector de la maquila? El sector de la maquila, Renato, representa prácticamente el 20% de los empleos formales de este país. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social hay 848.000 personas inscritas para finales del año pasado. Y la maquila genera alrededor de 120.000, 150.000 empleos. Entonces, sí tienen un peso importantísimo en nuestra economía y sí lo tenemos que cuidar. Pero fíjate, yo le pediría a producción que estén pendientes con agilidad a la dirección de cámaras de las reacciones que se producen. Cuando Pedro afirma y emite esas expresiones sobre la maquila, yo se lo capto porque lo estoy viendo y lo escucho. Pero no lo captaron ustedes porque no había cámara sobre él. Y no es solo eso. Él dice que no es cierto lo que está diciendo Pedro en relación al asunto de la generación de empleo de las maquilas. Ahí están los datos, Renato. Bueno, le voy a pedir a Carlos Andino si puede poner la primera gráfica. Y primero, pues me da pena aclarar esto en público, Renato, pero la presidenta leyó el decreto. La presidenta está de acuerdo con el decreto y es un proyecto de gobierno. No se le compartió a Pedro porque claramente no está a favor de eliminar los abusos. Como ustedes pueden ver ahí, yo estoy a favor de eliminar los abusos. Un par de abusivos. Los regímenes espérame, legalmente son abusivos. No, Marlon, mira, discúlpame. Son integralmente lo que abusivos. Dijiste ahorita las leyes, no es cierto. 4 de cada 10 soles de acuerdo, importan Renato,
venden en el mercado local entonces más del 50%. Te voy a explicar una cuestión. A ver, primero otro problema. Dejémonos hablar, dejémonos hablar para mayor comprensión del público. Pero es importante, veamos Renato, este tema del empleo formal. Deja que aclare esto y luego vamos con el cuadro. Es bien delicado, Marlon, lo que dijiste. Claro. Yo por supuesto que estoy de acuerdo en eliminar los abusos. En lo que no estoy de acuerdo es en que mates la competitividad del país. Son un par de abusivos. Eso lo que indica es que no has revisado. Marlon, escucha bien lo que te estoy diciendo porque yo quiero que el público lo escuche bien. Quiero que el público lo escuche bien. Yo sí estoy de acuerdo en eliminar los abusos, pero no estoy de acuerdo en que maten la competitividad del país, en que maten el poquito atractivo que tenemos para atraer capitales y generar empleo en el país. Que se le ha rendido a la inversión extranjera. Eso no es Es lo que nos tiene precisamente en esta situación. Entonces, y para muestra un botón, veamos esta gráfica, Pedro, te invito. Vamos a la gráfica y luego te escuchamos, Pedro. Vamos a la gráfica. Dice Pedro que las exoneraciones son la fuente de empleo formales. En esta gráfica vemos la evolución no dije eso, en barra que son parte desde importante. 2009 hasta 2021 de las exoneraciones. En las barras vemos 2009, 2010 hasta 2021 el incremento acelerado que han tenido las exoneraciones en este país. Y en la línea vemos la evolución del empleo informal, que como decía, en 2009 se dejó en 40% y nosotros recibimos el empleo informal en 68%. Entonces, si las exoneraciones son la panacea para resolver el problema de empleo, ¿por qué a medida que se duplicó en términos de relación con el PIB y se triplicó en términos absolutos las exoneraciones, creció tanto el empleo informal? Esto claramente no es la panacea. Y bueno, veamos la segunda gráfica. Pero vamos por partes. Él tiene un argumento, y después pasamos al cuadro, hermano. Déjame que yo modere, y yo soy justo. Yo te voy a dar el espacio que tú pides, igual que a Pedro. Sí, hay que ir paso por paso. Carlitos, regresemos al anterior. Mira, yo por eso es que insisto. Yo coincido con el diagnóstico con algunas partes del diagnóstico de Marlon, pero no coincido con la medicina y tampoco coincido con algunas partes del diagnóstico. Este deterioro o precarización del empleo fue producto del deterioro del Estado de Derecho, no es consecuencia del aumento de las exoneraciones. Las exoneraciones, es como que me pongas aquí también, que aumentó la cantidad de nacimientos en Honduras y que me estés diciendo, aumentaron los nacimientos de Honduras, pero, Marlon, déjame hablar, yo te dejo hablar a vos. Entonces, el tema es desde el 2001, que no puedes agarrar un elemento y justificarlo aisladamente como causante de otro elemento. Ni en 1%. O sea, el aumento de las exoneraciones no es el responsable del aumento del empleo informal. Bueno, pero el responsable del aumento, si me dejas hablar con gusto lo explico. Explica por qué el aumento del empleo informal, Renato, es porque se deterioró el Estado de Derecho, es porque simple y sencillamente no se generan las condiciones adecuadas para poder estimular la inversión nacional extranjera y porque también el gobierno anterior cometió graves errores en las estructuras fiscales. Ahí tuviste unos paquetazos de por medio. Tuviste el 278-2012, si mal no recuerdo se llama, 2013, el 278-2013, y esas malas medidas fiscales fueron las que te llevaron ese aumento de la informalidad. Y nuevamente ahorita estamos volviendo a tener la posibilidad de tener un enorme error fiscal que nos va a llevar a agravar esa situación informal. Si este decreto pasa, Renato, dentro de 5 años vamos a ver que esa gráfica aumentó más el empleo informal. ¿Por qué? Porque estás castigando el empleo y la inversión formal en el país con este decreto. No es lo que el país necesita, es ir en la dirección equivocada. Y nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Fortalecer los elementos que nos van a ayudar a traer capitales para invertir. Eso no es idolatría a la inversión extranjera directa, eso es tener conocimientos básicos de cómo se desarrolla una economía. Vos bien lo decías, ocupar los dos motores, ocupar la inversión nacional y la inversión extranjera. Renato, el Producto Interno de Honduras es nada a nivel mundial, es nada. Hay condados pequeños de países desarrollados que tienen Producto Interno Bruto que son mayores que todo el país nuestro. Entonces,
¿Por qué nosotros le tenemos que dar importancia a la inversión extranjera directa? Porque la inversión extranjera directa tiene el potencial de traer muchísimo más capitales a invertir al país que la inversión nacional. Precisamente esa y es la la postura que nos tienen es factor en la pobreza en que indispensable estamos. para El poder desarrollar el desprecio país. por la riqueza Nosotros, nacional, Renato, sin el desprecio inversión por las no hay capacidades empleo. de Sin producción inversión nacional. no hay impuestos, Precisamente y esa sin postura impuestos es que no tenemos hay los gobierno niveles para de poder pobreza hacer que tenemos. frente a las necesidades sociales del país. Vamos a ver, pero yo tengo todo el derecho de moderar en función de lo que estoy escuchando. Es decir, yo no sé por qué dices que aquí se desprecia el que los nuestros, el que los criollos sean capaces de producir. Claro. Es decir, le pongo un porque primamos la inversión extranjera, dices tú, que se le rinde pleitesía a la inversión extranjera. Claro. Y no se fortalece a la empresa nacional. Pero ¿quién ha obstaculizado a los empresarios nuestros o a la gente nuestra para que se convierta en empresario y genere riqueza? Los gobiernos. No son las mismas políticas del Estado. Mira, con lo que tú estás diciendo, sácame de un error si yo estoy en ese error. Pero yo miro al Partido Comunista, China continental, eliminando cualquier traba administrativa. Yo creo que es el país con más simplificación administrativa del mundo para atraer capitales de todo el mundo. Claro. ¿Cómo es que los chinos no satanizan y se han convertido en una potencia que compite con Estados Unidos y tú siento que me desprecia la inversión extranjera? Mire, la inversión extranjera, y lo repito, no es la panacea que Pedro cree que es. Es lamentable que Pedro diga que son un par de abusivos y eso refleja que no ha revisado los expedientes de desarrollo económico. Los expedientes que están en desarrollo económico son muestra de la corrupción, utilizando los propios conceptos de Pedro, de la destrucción del Estado de Derecho, de la corrupción público. Bueno, revise los compañeros. Es que ya lo revisé. Revise. Y le estamos quitando el derecho a los regímenes especiales a los abusivos. Concluye que solo son dos. No, yo no he dicho dos. He dicho que porcentualmente hablando son pocos, no son una mayoría. Insisto que y nuevamente, es un proyecto de gobierno y pues Pedro, al defender estos regímenes, lo que está expresando acá es estar en contra de una posición de la presidenta. La inversión extranjera, dimensionémosla, Renato, en este país son 700 millones de dólares. Eso fue en 2021. 700 millones de dólares que son más o menos 17.500 millones de lempiras. ¿Y tu propuesta, Marlon, la inversión nacional es 137.500 millones de lempiras. Las remesas, para que dejemos de pensar que en este país no hay fuente de financiamiento de la inversión nacional y del desarrollo, para que dejemos de pensar en que hay que atraer inversionistas, que sin inversionistas de Delaware, como dijo Pedro, en este país no se va a desarrollar la economía. Tenemos unas riquezas naturales impresionantes, unas riquezas humanas impresionantes, y esas deben ser la fuente del desarrollo. Dimensionemos, insisto, la inversión extranjera, 17.500 millones de lempiras. Inversión nacional, esa inversión que hace una pulpería en poner una banqueta, una baleadera en comprar una estufa, esa inversión nacional son 137.500 millones de lempiras. La sobreliquidez el año pasado, para que hablemos de cuáles pueden ser las fuentes del desarrollo, cuáles pueden ser las fuentes del financiamiento del desarrollo en este país, la sobreliquidez del sistema bancario fueron más de 230.000 millones de lempiras. Las leyes de la dictadura no obligan a que los bancos coloquen esa sobreliquidez en las MIPYMES, y hay centenares de miles de personas que, como no tienen un récord crediticio, como no ganan mínimamente un salario mínimo, no pueden acceder a este crédito. 8.300 millones de dólares las remesas, o sea, lo que mandan los remesantes es más de 10 veces lo que aquí invierten los extranjeros en el país.
¿Y por qué es eso? Por eso precisamente es necesario desmitificar la inversión extranjera. Claro, es necesario atraerla, pero las condiciones en las que Pedro quiere que las atraigamos y en las que la dictadura quiso que atrajéramos las inversiones extranjeras nos dejan pobres, nos convierten en pordioseros, nos convierten en esclavos, nos obligan yo no estoy entrar diciendo, en esa condición, yo no estoy diciendo, y en aceptar inversión extranjera en condiciones indignas. Renato, Nosotros, bueno, hablemos de estos siete hay que ir punto por punto porque mira, ahí es importante, no, permítame solo aclarar, estás tirando un montón de comentarios que es necesario ya hacer una aclaración. Déjalo que argumente ese punto, porque va a responder lo que estaba diciendo. Primero, el régimen que yo estoy proponiendo no tiene nada que ver con lo que había antes en el país. Yo he dicho claramente y públicamente, lo que teníamos en el país era un absoluto desorden y un absoluto descontrol. Pero no podemos, Renato, pasar de un extremo a otro. No podemos pasar del extremo que teníamos los años anteriores, de un desorden absoluto sin controles, a pasar ahora al control absoluto que va a asfixiar la inversión en el país, nacional y extranjera. Yo te digo una cuestión, Honduras tiene más inversión nacional que extranjera. Sí, así ha sido históricamente. ¿Y por qué tenemos que cuidar la inversión nacional? Por supuesto que sí, pero nuevamente el potencial de la inversión extranjera es mayor. México atrajo 32.500 millones de dólares de inversión extranjera directa. ¿Cómo le vas a poder cambiar la cara a Honduras con inversiones de ese volumen que no hay capacidad a nivel nacional para poder tenerlas? Entonces, sí necesitas la inversión extranjera y eso no quiere decir que es adular la inversión extranjera en nada. Es simple y sencillamente lógica elemental. Reitero, este decreto es más lo que perjudica que lo que beneficia. Este proyecto, Renato, no es refundar el país, es refundir el país, es refundir la economía, y estoy totalmente en contra de este proyecto porque no puede, es mi discurso. No, es mi discurso. A mí no me importa que no diga ninguna otra persona y esto no tiene nada que ver con política. Esto es economía básica, Marlon, y te repito nuevamente, este proyecto no va a ayudar para desarrollar el país. Si este proyecto se aprueba, Renato, que espero que no sea así, en 5 años vamos a estar viendo las gráficas de cómo aumenta la pobreza, de cómo aumenta el desempleo y cómo aumenta la informalidad en el país. Mira, yo me he hecho la misma pregunta. Yo creo que lo que has dicho es válido reflexionar sobre ello. Tú dijiste con la sobreliquidez del sistema financiero, ¿cómo es que estos capitales no son promovidos para que lleguen al pequeño, al mediano? Porque hay que diseñar políticas públicas que hagan atractiva la colocación de Yo también me he hecho esa pregunta, Marco. Sí. Yo también me he hecho esa pregunta y creo que vale la pena que reflexionemos. Pero también reflexiono en lo siguiente. Si puedes traer, si el país tiene capacidad para traer 2.000, 3.000 millones de dólares anuales de capital extranjero, ¿por qué hay que menospreciarlo? Y lo otro, si tú creas un sistema de leyes fiscalizadoras de que no cometan abusos y de ponerlos en cintura cada vez que te violan la ley, ¿por qué menospreciar que te vengan 2.000, 3.000 millones de dólares al año para la generación de empleo, para el crecimiento económico del país? Son puntitos que me taladran la cabeza en este momento después del debate que escucho entre el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, y el director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa, que continúa inmediatamente después ya con la intervención del analista económico Roberto Lagos. Damos lectura a sus mensajes a través del Twitter, @FrenteAFrenteHN. Doctor Dani García comparte: país que se abre a la inversión prospera. China, Singapur, Dubái. País que se cierra se hunde. Cuba, Venezuela, Argentina. No debemos ser enemigos de la inversión extranjera, sino inteligentemente todo lo contrario. Marco Matamoros comparte: el tema es cuando nos sentamos a dialogar, sí, dialogar, con todos los sectores políticos, estados, empresarios, también cooperantes, y juntos eliminamos, mejoramos y hacemos un nuevo plan de gobierno a mediano y largo plazo de inversión local y extranjero. No más enfrentamientos. @Dioscuro comparte: Estados Unidos no debe interferir en la política fiscal del país. Es mentira que la inversión extranjera va a dejar de venir. El costo de la mano de obra ha aumentado en todo el mundo por inflación, 9% en DC. Además, en el país las empresas grandes apuestan por la autogeneración de energía.
Ubence Lara comparte, no compartimos declaraciones. La embajadora viene de un país donde el que genera ganancias paga impuestos. Es razonable y justo revisar las exoneraciones. La economía debe estar al servicio de los ciudadanos en igualdad de condiciones para generar desarrollo y competitividad. Diego nos comparte, el pueblo lleva ya varios años pagando energía cara para que empresas grandes con ganancias enormes no lo hagan y la mano de obra no es alta, es más, el salario mínimo en el país ni siquiera es justo. Narciso Bando, las exoneraciones sistemáticas e incontrolables nos ha traído una fuerte y honesta inversión extranjera. No podemos dejar que las eliminen. Muchas gracias y continúen enviando mensajes a través de @FrenteAFrente HN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Continuamos con este Frente a Frente. Marlon Ochoa, director ejecutivo de Servicio de Administración de Renta SAR, y el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Antes de ir con Roberto Lagos, el ministro director del SAR me pide ubicar este cuadro en función de unas valoraciones que hizo Pedro Barquero. Bueno, hay que desmentir y desmitificar esto que para Pedro y para muchos se ha convertido en dogma y en religión, ¿no? Es la segunda gráfica, en dogma y en religión, y repiten mentiras sobre el empleo que generan las empresas exoneradas, y es importante ponerlas en su justa dimensión, ¿no? Y presentar datos pues para que nos quitemos esos dogmas, ¿no? Y que estos debates puedan ser efectivamente científicos y que nos basemos en la verdad. Como pueden ver ahí, 94 de cada 100 empleos son generados por empresas que pagan impuestos. Ahí estás mezclando apenas los 6 empleos de cada 100 empleos son generados por empresas exoneradas. Y además, está manipulando la información de manera maliciosa. Además, hay que decir que esos 209.000 empleos han venido a la baja desde 2001. En 2001 eran 215.000, ahora son 209.000. ¿Cómo es posible que en 22 años no haya subido un solo empleo de las empresas exoneradas? Y además que Pedro y que el COEP defiendan estos abusos y esta política que definitivamente ha demostrado ser inefectiva. 94 de cada 100 empleos son generados por empresas que pagan impuestos, tanto del sector formal de la economía y también del sector informal de la economía, y esto es importante. ¿Y los informales pagan impuestos? Claro, una pulpería cuando le compra a su proveedor paga impuestos. Okay. Ahora claro, te voy a decir algo. Claro, mira, una pulpería cuando va a comprar a PriceSmart paga impuestos. Como pueden ver ahí, Pedro dice el 20% del empleo formal es generado por las empresas exoneradas. Vos hablas que hay que hablarle como pueden ver, al pueblo son datos oficiales del INE. 1.331.000 empleos los generan empresas no exoneradas, empleos formales. ¿Cómo hacen? Me pregunto yo, si la única manera, estos son datos oficiales del INE, la única manera es de generar empleo formal, Renato, es a través de las exoneraciones. ¿Cómo hacen estas 300.000 empresas que sí pagan impuestos? Dejemos hablar a Pedro ahora, por favor. Decirle la verdad a la gente, por favor. Aquí estás mezclando datos de manera maliciosa. Porque aquí estos no son empleos formales, estos son empleos informales, más formales. Y yo te invito a que revises los datos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Mira, Renato, la mejor fuente, eso no es cierto, la mejor fuente de los datos de empleos formales en el país son las inscripciones en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esa es la única fuente confiable, porque ahí están los empleos formales que le pagan el seguro a sus empleados, que es requisito fundamental para ser considerado formal. Un empleador que no le pague el seguro social a su trabajador no puede ser considerado como un generador de empleo formal. Entonces,
Si en el Instituto Hondureño de Seguridad Social solo se tienen 848,000 inscritos a finales del año pasado, eso quiere decir que en el país solo hay 848,000 empleos formales registrados y pagando en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Todo lo demás es informalidad. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, y podés regresar la grabación para ver, yo fui bien específico. Casi el 20% de los empleos formales del país lo genera únicamente la industria de la maquila. Y la industria de la maquila no son los únicos que reciben beneficios fiscales o regímenes especiales. Hay agroindustria, hay call centers, hay industria de arneses eléctricos, hay un montón. O sea que en realidad es más del 20% del empleo formal que lo generan los regímenes especiales. ¿Estoy diciendo que es la única manera de generar empleo? No. ¿Estoy diciendo que son la mayoría de los empleos? No. Estoy siendo claro, el 20% de los empleos formales pagando seguridad social lo generan los regímenes especiales como mínimo. ¿Son importantes? Por supuesto, un 20% es importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Renato? Tenemos que cuidar ese 20% y tratar de hacerlo crecer, o lo vamos a castigar y lo vamos a eliminar solo porque algunos abusaron. Repito nuevamente, Marlon, yo nunca he dicho que estoy protegiendo los abusos. A los abusivos, Marlon, metámoslos presos, quitémosle los beneficios. No es cierto, estás mintiendo. El año pasado, Renato, en la secretaría que yo dirijo, le quitamos a 65 empresas el derecho de los regímenes especiales. ¿Defiendo yo los abusos? Sí. No, Marlon, no los defiendo. Los estoy castigando. Te estoy diciendo que a 65 empresas. Todas las empresas lo que estoy defendiendo, mira, Marlon, te pido que respires y que analices lo que digo porque no lo estás entendiendo. Relajado. Te lo voy a decir como un niño de 2 años para que lo entendas. No estoy de acuerdo, pero entenderlo. O sea, te lo voy a decir despacito para que lo captes. No estoy de acuerdo, pero si no me escuchas no me vas a entender. Entonces, mira, Marlon, no me escuchas, no me entendés y después te pones a calificar lo que yo digo. Te suplico que me des 30 segundos para que me escuches y poneme atención. Yo te estoy diciendo, estoy en contra de los abusos, castiguemos a los abusivos, pongámosles multas y metámoslos presos. Yo lo que defiendo son los regímenes que, bien utilizados, nos ayudan a traer inversión y a generar empleo que tanto necesitamos en el país. ¿Es la única manera de generar empleo? No, yo no he dicho que es la única manera de generar empleo, pero ahorita el país está en una situación tan precaria de generación de empleo que tenemos que abrir todas las avenidas que podamos. Los empleos de la inversión extranjera, los empleos de la inversión nacional, los empleos con regímenes especiales, los empleos sin regímenes especiales. No podemos cerrar ninguna puerta porque el pueblo hondureño tiene hambre. Una frase. Pero yo te quiero preguntar antes. Una frase. Todas las empresas acogidas a estos regímenes especiales, todas violentan la ley. Todas. Es que abuso es el que está introducido ya en la ley, Renato. Para ponerle un ejemplo puntual, que no he mencionado, el régimen de importación temporal que administra Pedro permite que, bueno, la idea de la importación temporal es que usted importe materia prima, la transforme localmente y la exporte. Y por esa transacción de importar materia prima y exportarla no pague ningún impuesto en ese proceso. Pero imagínese que la empresa que más beneficios recibe es una cementera, en RIT, vende el 93% de su producción en el mercado local. ¿Qué ha hecho Pedro, me pregunto yo, para detener esto? Cumplir la ley. Entonces, las leyes... Cumplir la ley, efectivamente, tal cual está diciendo Pedro. Ahora te voy a decir una cuestión. Las leyes son las abusivas, entonces, Renato. Solo me gustaría... Si queremos eliminar eso, entonces, Renato, cambiemos la ley, pero no eliminemos el régimen. A Pedro una frase, y se lo digo viéndolo a los ojos. Xiomara llegó al poder de la mano del pueblo, Pedro, no de la mano del COEP. Sí, yo estoy claro. Pero te voy a decir una cuestión. Funcionario del COEP, no del gobierno. Te voy a decir una cosa. No, yo estoy hablando como un funcionario del gobierno preocupado por el desarrollo económico, por atraer capital y generar empleo. Y lamentablemente las políticas que parte del gobierno, porque ustedes son parte del gobierno, no son todo el gobierno, esas políticas que están diseñando nos llevan en la dirección contraria y nos van a arrastrar a una situación peor que la que tenemos. Renato, ¿estamos mal? Sí estamos mal, pero podemos estar peor. Y este tipo de políticas públicas son las que nos pueden llevar a estar peor en el país. Necesitamos recapacitar. Y no quiere necesitamos recapacitar y hacer las cosas bien. Y aquí no podemos salir, no podemos y no querer cambios. Marlon, te repito nuevamente, a ver, como que si fueras un niño de 2 años, estoy en contra de los
abusos. ¿Y por qué no querés cambios? Castiguemos los abusos, porque los cambios tienen que ser eliminar los abusos, no eliminar la capacidad del país de atraer inversión, capital y generar empleo. Son dos cosas diferentes, tenés que entender la diferencia. Una cosa es eliminar los abusos y otra cosa es eliminar la capacidad del país de generar empleo. Pero fíjate, y con este decreto, Renato, se están volando las dos cosas, se están volando los abusos y se están volando la capacidad de generar empleo. Que yo le pregunto, ¿todas las empresas acogidas a estos regímenes han violado la ley? No todas, y su respuesta es que el problema está en la ley, Exactamente. Fíjate bien lo que me dice. Renato, si hay que cambiar en otras algo palabras, de la Pedro, ley, yo lo que estoy captando de Marlon y de toda la gente que defiende este proyecto de ley de justicia tributaria es que este modelo de regímenes especiales, de regímenes de exoneración, no forma parte del ADN de ellos. Pero te voy a comentar algo. Mira, ve, esto no tiene que ser una cuestión... pero yo quiero preguntarle también. ¿Van a obligar la banca, van a obligar al sistema financiero nacional a que se abra totalmente para financiar a todas las MIPYMES del país? Renato, solo déjame decirte algo de eso. Déjame decirte algo. No es obligar. Es generar los incentivos. No, pero es que, a ver, la economía no funciona. La economía no funciona obligada. La economía funciona en base a incentivos, ¿ok? Cuando no se regula, los banqueros no le van a prestar a las MIPYMES. Por supuesto que hay que regular, pero no es obligar, es generar incentivos. Entonces, la regulación lo que hace es obligar a un comportamiento. A la gente que haga algo. Vos lo que haces es que estimulás los comportamientos. Es que si los estimulás, y trabajás en función de zanahoria y de garrote, no solo de garrote. El pueblo solo no tiene cómo financiar su vida. Te estoy escuchando, pero lo estoy escuchando a él. Y lo que está diciendo él es que van a obligar a la banca a que abra. Se tienen que diseñar políticas públicas que incentiven a que los capitales tienen que llegar a donde tienen que llegar. Regular, estoy de acuerdo. Hay que regular. Sí, estoy de acuerdo, pero tiene que ser dentro de un mecanismo de zanahoria y garrote, no solo garrote. La economía no funciona solo en base a garrote, ¿ok? Esas economías que funcionan solo en base a garrote fracasan. O sea, solo hay que sacar la nariz al mundo, Renato. Mira, te voy a decir otra cuestión. Viene la propuesta que hacen mis compañeros aquí. ¿Y qué es lo que hacen? Ponen unos nuevos regímenes especiales. Eso no te va a traer inversión, porque no es competitivo. Lo que ellos están proponiendo en ese documento, si lo comparás con lo que tiene Guatemala, con lo que tiene El Salvador, con lo que tiene Nicaragua y con lo que tiene Costa Rica, no tiene ningún atractivo. Y encima de eso, en todos estos países, la energía es más barata, en algunos de ellos la mano de obra es más barata, en algunos de ellos los costos logísticos son más baratos. Entonces, simple y sencillamente es ir cada vez saliendo más del juego. Entonces, Honduras ha estado los últimos años saliendo del juego mundial de las inversiones. ¿Qué queremos? ¿Terminar de salir del juego mundial de las inversiones o meternos al juego de las inversiones? Hoy, Renato, estamos teniendo la oportunidad más grande sobre la faz de la tierra, que es, déjame terminar, la oportunidad más grande. Te voy a explicar por qué forma parte de, yo no estoy diciendo exclusivamente. Nuevamente, hay varias avenidas, a ver, te lo repito despacio. Solo a través de exoneración. Marlon, hay varias avenidas para atraer inversión. Una de ellas es la inversión extranjera directa y un mecanismo para atraer la inversión. Solo déjame terminar, que quiero hablar despacio para que me lo capte. Se regulan los abusos, una de las avenidas en Honduras es las exoneraciones. Se va a acabar el país. Sí, es que yo estoy de acuerdo que hay que eliminar los abusos, no los regímenes. Te repito nuevamente, la oportunidad más grande que ahorita, solo déjame terminar esto que es importante. Los regímenes son los regímenes especiales ahorita son los que te van a hacer aprovechar la oportunidad más grande del mundo en décadas, el nearshoring. La necesidad que tiene Estados Unidos, que sigue siendo el mercado más grande a nivel mundial de consumo, de desligarse de China y de cortar esa dependencia o esa magnitud de dependencia que tiene con China a raíz de la pandemia. Se dieron cuenta que se quedaron sin productos y sin productos intermedios. Entonces está moviendo capitales enormes en el mundo que andan buscando dónde ir a aterrizar. Esa oportunidad, Renato, es una pequeña ventana de tiempo, no va a estar siempre. Y una vez que esos capitales se terminen de instalar, simple y sencillamente las inversiones van a regresar a lo que eran antes. Entonces, ¿tú no crees en esta coyuntura? Si no tenemos... ¿Tú no crees en esta coyuntura que está planteando? Y precisamente se lo explico. Pedro ha mencionado que hay 6 factores. 32 pues porque México tiene energía barata, porque México tiene servicios básicos de calidad, porque como México... nosotros, entonces, ¿y cómo logramos? Y como no tenemos eso, lo único que nos queda son los regímenes especiales. Ese volumen está mejor. Porque no tenemos... México logra atraer inversión extranjera Renato, ¿qué es lo a que través yo te he propuesto aquí y al pueblo hondureño en otros programas?
que tenemos que hacer un plan para ir fortaleciendo cada uno de los elementos de la competitividad y con el tiempo ir dependiendo menos de lo que son los regímenes especiales. ¿Y por qué no Pero creo no en esta podemos hoy, coyuntura? Renato, si vos para tirarte de un avión en paracaídas ocupas el paracaídas. Hoy nuestro paracaídas no es el Estado de Derecho, porque tenemos un Estado de Derecho destruido que nos va a tomar años reconstruirlo. Hoy nuestro paracaídas no es el costo de la energía, porque tenemos un costo de energía carísimo. Hoy nuestro paracaídas, Renato, no son los costos logísticos porque tenemos costos altos. Hoy nuestro paracaídas son los regímenes especiales. Y lo único que hay que hacer es eliminar los abusos para que funcionen Yo te diré bien. algo. Yo hoy estoy convencido plenamente de algo. Mira, cuando yo le pregunto a Marlon, ¿y en qué porcentaje han abusado estas empresas o estos capitales extranjeros que se acogen a los regímenes especiales? Marlon no me responde en qué porcentaje. Lo único que me respondió así con contundencia es que él no cree en ese modelo de los regímenes especiales. No cree en las exoneraciones. Fíjate bien. O sea, tú y él son dos... Bueno, yo eso es lo que he percibido. Con esto del modelo offshoring para aprovechar este momento, esta coyuntura, ¿tú no crees en eso también, me estás diciendo? Sí. Es decir, hay una visión económica del mundo totalmente diferente entre la tuya y la de Marlon. Ahora explícame eso del offshoring. Tal como Pedro me dice, te voy a explicar esto como si fuera un niño de 2 años. Yo le voy a decir, te voy a explicar esto como si representaras al pueblo y no a la empresa privada. Lo representa. Hay el 6 pueblo, regímenes, Marlon, el pueblo o hay que tiene hambre y no 6 tiene condiciones trabajo, y necesita de la inversión. que las exoneraciones que inciden en la atracción de inversión extranjera. Yo no estoy diciendo que no debemos atraer inversión extranjera. Yo lo que cuestiono son las condiciones. Incluso en este proyecto de decreto se están creando 2 nuevos regímenes. ¿Cuál es la diferencia con los regímenes anteriores? Que si ustedes no generan empleo con los nuevos beneficios fiscales, no van a recibir las exoneraciones. Rinde, por ejemplo, le permite un descuento del doble en el pago de salarios a las empresas que se acojan. Es decir, que si no pagan salarios, no van a poder recibir exoneraciones. Y hoy tenemos empresas que por cada lempira de salario que pagan, reciben 1000 lempiras en exoneraciones. Ese es el régimen que defiende Pedro, esa es la ley que está defendiendo Pedro. Hay 6 factores, según esta encuesta que se hizo en 2019, que inciden en la atracción de inversión extranjera antes que las exoneraciones. Y todas requieren participación del Estado, todos son problemas públicos. El primero es seguridad jurídica. ¿Cómo vamos a dar seguridad jurídica si el Poder Judicial se tarda 30 años en resolver un expediente? ¿Y qué se ocupa para que eso se resuelva? Además de eficiencia administrativa, se ocupan más recursos, se ocupan tener más funcionarios, así como en el SAR. En el SAR nosotros ocuparíamos casi el doble de funcionarios para resolver a tiempo, para cumplir con los plazos de ley, y así como en todas las instituciones de gobierno. No tenemos suficientes médicos. Imagínense que estamos hablando de seguridad jurídica, pero solo le doy un dato. Hay 26,000 personas que están en espera o mora quirúrgica. Dígame si no ocupamos más médicos en este país, más especialistas y más fondos para contratar a esas personas que puedan operar. En segundo lugar, la estabilidad política incide en la atracción de inversión extranjera. La estabilidad política. Seguridad jurídica, estabilidad política, ¿cuáles son los 4? Estabilidad política es que no den golpes de Estado. Ya lo sabemos que es. 3, tamaño del mercado. Tamaño del mercado se refiere a la capacidad de consumo que tiene la población. Y precisamente como tenemos un modelo económico que beneficia a 10, 20 familias, que aparentemente son las que viene a defender Pedro acá y no al pueblo, no podemos darle oportunidades a la mayoría del pueblo para el otro factor. Capacidad y escolaridad en la mano de obra. ¿Y qué se requiere para incrementar los niveles de escolaridad y capacidad educativa de la mano de obra hondureña? La tecnificación. Se requiere el fortalecimiento del INFOP y el fortalecimiento de la educación formal y no formal. ¿Y el sexto? Quinto, vamos por el quinto. Calidad de la infraestructura productiva. De nuevo, ¿qué se requiere para que haya una mejor infraestructura productiva? La responsabilidad social empresarial no hace carreteras.
Las carreteras las hace el Estado con fondos públicos. ¿Y de dónde Y salen en los sexto fondos lugar, públicos? la calidad de los servicios públicos. Y en este sentido, pues hablando del costo de la energía, Honduras impulsó una ley de energía que ha logrado reducir en 1.000 millones de lempiras el pago que se le hace a los generadores. Bueno, y es una responsabilidad pública que estos servicios sean de calidad. Todos estos factores, los países desarrollados, Renato, compiten con estos 6 factores, pero los países pobres únicamente compiten con el séptimo, que es el régimen tributario. Los países que hoy están en mejores condiciones que Honduras son países que decididamente dijeron: vamos a apostarle a la infraestructura productiva, vamos a apostarle a la calidad de los servicios. ¿Por qué tú no crees públicos en estos dos regímenes que acompañan a esta ley de justicia tributaria del gobierno? Porque no tienen suficientes elementos de competitividad. Una para las MIPYMES y otras para la inversión extranjera. Para las MIPYMES ya tenemos, y pasamos una ley el año pasado en mayo para ayudar a los micros y pequeños. Y la otra cuestión, Renato, yo aquí no vengo a defender 20 familias como dice Marlon, yo vengo a defender a 9 millones de hondureños que necesitan un trabajo, y que la única manera que tengan ese trabajo es si estimulamos la inversión nacional y la inversión extranjera de todas las maneras posibles, una de las cuales es cuidando estos regímenes especiales, eliminando los abusos. Pero si nos ponemos a matar y a cerrar las pocas puertas que tenemos abiertas para que venga la inversión, esos 9 millones de hondureños que hoy comen poco, no van a comer nada. Entonces, yo no estoy aquí defendiendo 20 familias, yo estoy aquí defendiendo al pueblo hondureño y la capacidad del país de poderse desarrollar. Y la parte social, necesitamos más médicos, sí, ¿y de dónde se le paga a los médicos? De los impuestos que se recogen de la actividad privada. Entonces, no podemos pretender ser héroes de lo social si no cuidamos lo económico, porque lo económico es lo que te va a dar los recursos para poderle hacer frente a la parte social. Esas dos propuestas de regímenes especiales, Renato, aquí está la comparación de lo que tenemos hoy con el resto de Centroamérica y de México. Hoy tenemos un régimen parecido a los otros países. Si ofrecemos menos atractivos, Renato, va a venir menos inversión. Entonces, el año pasado trajimos apenas $700 millones a septiembre. Entonces, ¿qué queremos? ¿Solo atraer 100 este año? No, deberíamos de estar viendo cómo nos hacemos más atractivos, no menos atractivos, por supuesto que eliminando los abusos, pero aumentando los atractivos de la inversión. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? La inversión, como bien dice Marlon, en eso sí coincido, hay varios elementos antes del tema de las exoneraciones, pero desarrollar eso nos va a tomar años, Renato. No va a ser de un día para otro que vamos a fortalecer el Estado de Derecho. No es de un día para otro que vamos a... Comencemos ya, debimos haber comenzado hace un año. Es que estoy de acuerdo, Marlon, que hay que eliminar los abusos, pero no hay que cerrar las puertas a la inversión. Y me vas a disculpar, estoy en contra de tu decreto, porque tu decreto le cierra la puerta a la inversión. De la presidenta Xiomara. Estoy en contra de cualquier cosa que vaya en contra del desarrollo económico y social del país. No, yo estoy a favor de la refundación, ya te lo dije, pero no estoy de acuerdo de la refundición. Sí, este decreto es refundición. Sí, bueno, no me importa quién más lo diga, esa frase yo la estoy usando. Yo te quiero hacer una pregunta antes de la pausa. Mira, porque él te dice o te plantea una opción lógica. Si hay gente que comete abusos, aplíquenle la ley. Y si la ley tolera y es permisiva con los abusos, cambiémosla. Reformen la ley, cambien la ley. Eliminemos. Ahora, es estructural. Eso es lo que estamos haciendo precisamente. Pero tú me dices... Estás yendo al otro extremo. Mira, tú me dices, no, es la ley el problema. Es decir, siento que me estás diciendo no creo en ese modelo de desarrollo. No creo en ese modelo de desarrollo que me estás diciendo. O sea, es que no es necesario ser mago. No con los abusos. No es necesario ser mago, Renato, para saber que ese modelo de desarrollo está fracasado. Tenemos un 74% de pobreza, somos el segundo país más desigual del continente. Hoy te he sentido con mucho prejuicio hacia la inversión extranjera, Marlon. No, hacia el modelo de atracción. Ninguna democracia occidental de centro, de izquierda o de derecha la capto así tan radicalmente opuesta a la inversión extranjera. A mí no me deja de sorprenderme eso. Está bien que lo sorprenda, pero no estamos opuestos a la inversión extranjera, estamos opuestos al modelo de atracción que se nos impuso desde hace 150 años y con el que siguen insistiendo. ¿Y por qué no le quitas todo lo malo a ese modelo? Lea la ley, eso es lo que hace, precisamente. Tú estás creando dos modelos. Nosotros estamos creando, no soy yo, Renato, le insisto, no. Es el gobierno y es obviamente a esta agenda del gobierno se pone pedo. Pero el gobierno está creando dos nuevos regímenes que
plantean la ¿no crees que la desconstrucción de ese modelo de incentivos a estos inversionistas? Bueno, es que nosotros en comparación precisamente con los estímulos que tienen aquí, ¿con qué queremos México competir? y otros países. ¿Con qué queremos competir? Con lo que teniendo tenemos. precios de energía bajos, tenemos teniendo una mano de obra que no tenga en promedio 7.8 años de escolaridad, teniendo servicios e infraestructura, 7.8 según el INE de nuevo, teniendo servicios básicos de calidad, teniendo una población que tenga capacidad de consumo y que no 8 de cada 10 no puedan ni siquiera ganar 2.000 lempiras al mes. 8 de cada 10 personas no tienen ese nivel de ingreso. Entonces, no estamos opuestos a la atracción de inversión extranjera, estamos en un proyecto por transformar el esquema a través del cual se ha traído inversión extranjera. Solo para ponerle un ejemplo de cuán pocos impuestos pagan acá los más adinerados, le pido a la producción si pueden proyectar la tercera gráfica. Ustedes como gobierno no tienen prejuicios contra 15, 20 familias hondureñas que se han hecho ricas bajo el esquema y modelo que tenemos. Si a usted le parece que decir la verdad... solo te pregunto, Si a usted le parece que decir la verdad sobre estas 10 familias es tener un prejuicio, la pregunta. Precisamente, ahí como ustedes pueden ver, 10 familias más ricas del país. Es el modelo que está defendiendo Pedro en nombre del COEP acá. No, 10 familias más ricas del país. Marlon. Mira, ¿ven? No, pero parece. Es que vos estás, te explico esto de nuevo, como te dije, comentarios personalizados de manera como si vos representaras al gobierno. ¿Qué quieres decir de esas 10 familias? Personalizar el tema. 10 familias más ricas del país pagaron 0.03% de impuestos. A la izquierda, en esta gráfica, tenemos los ingresos que estas 10 familias tuvieron a través de 157 empresas en 2021. Tuvieron 128.000 millones de lempiras de ingresos. Y a la derecha, en esa barra que casi ni se distingue, son los impuestos que pagaron, 38 millones. Esto representa 0.03% de impuestos. Esto, en términos proporcionales, es la mitad de impuestos de lo que paga alguien que gana 20.000 lempiras. Es decir, alguien que gana 20.000 lempiras y paga impuestos, de acuerdo con la tabla progresiva, paga el doble de impuestos que estas 10 familias. ¿Cómo me vas a decir, Pedro, que esto no hay que transformarlo radical y profundamente? Es que yo no he dicho que no hay que transformarlo. Es precisamente la situación que está transformando decenas de países en el mundo, entre ellos el mismo Biden. A ver, mira, repito, te voy a explicar algo. Primero, ¿crees en esos datos? Sí, por supuesto. Porque lo que está diciendo Marlon es gravísimo. Renato, es que... Y es desproporcional. Por supuesto que lo creo. ¿Tú crees en esos datos? Claro, si él es el que tiene los datos, pues él sabe cuál es la realidad de los números. Pero te voy a decir algo. Yo no estoy opuesto a que hayan cambios. Yo lo que estoy opuesto es a irnos a cambios tan radicales como el que se está proponiendo. Y te repito nuevamente mi frase, estamos pasando del extremo del desorden, en donde se podía hacer cualquier cosa, al extremo del orden que va a asfixiar y ahogar la economía. Mi propuesta es que busquemos un punto medio, que mantengamos los incentivos correctos para atraer la inversión y generar empleo, y que eliminemos los abusos. Pero ahorita estamos eliminando las dos cosas. Estamos eliminando los abusos, o están, mejor dicho, porque yo no soy parte de eso, pero están pretendiendo eliminar los abusos y al mismo tiempo se están llevando de encuentro los incentivos. Entonces nos estamos quedando sin absolutamente nada. Ese es el punto, Renato. No podemos ir de un extremo a otro extremo. Tenemos que tener un punto medio, esto es el extremo, sin abusos, pero definitivamente, este es el extremo. Por supuesto, ese es el extremo que no queremos. Yo estoy de acuerdo con vos. Bueno, entonces vámonos al otro extremo, pues. Al otro extremo. Agarremos el otro un punto extremo medio es que las familias paguen, a eliminar que los las 10 abusos, familias más ricas paguen lo que deben pagar. Lo que son los incentivos para la inversión. Este otro extremo, si eliminamos defendiendo este los extremo, incentivos para la inversión, Renato, vos defendés este no extremo, va a venir no, yo no defiendo eso para nada. Bueno,
para nada. Entonces, ¿cómo se Pero no cambia? defiendo tampoco que nos vayamos al otro extremo de ahogar la economía. El otro extremo Entonces, nuevamente, es que los que más tienen más pagan. mantengamos unas posiciones moderadas. Moderado El es que paguen centro. 0.06. No podemos, no, eso es un ¿Cuánto extremo. es moderado? Eso es un extremo y lo tuyo es otro extremo. Es Yo que digo un punto medio. mi extremo es la Ojo. justicia, Pedro. No, perdón, Mi tu extremo extremo es la es justicia. ahogar la economía del país. Me Es vas que a no, disculpar, la gente pero no esa, se ahoga si esa paga va a ser impuestos. la consecuencia. Es que no Te solo estás, repito cómo no hacen solo las estás 300.000 poniendo a pagar empresas que sí pagan impuestos estás y que cerrándole generan la 94 oportunidad de a los cada 100 empleos inversionistas en de el país. invertir en el país. El otro extremo es la No justicia. es lo correcto. Y Pausa yo no- comercial, retorno con el director del SAR y el ministro de Desarrollo Económico. Mensajes, Luis Damián comparte, bueno, aquí en ese país los opositores inorgánicos, después de que dejaron al país en las latas, piden a este gobierno de todo y cuando se quieren tomar medidas serias lloran. Qué difícil enderezarlo, Pando, que defienden el 74% de la pobreza. Sasu nos comparte, en el narcogobierno el Estado de Derecho siempre fue a favor de la empresa privada y a favor de la dictadura. Prueba de ello es los regímenes que se crearon y que no se le dieron seguimiento, si funcionaban o no. Tenían a favor la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional. No sean descarados. Gracias por seguir enviando sus mensajes a través de @frente a HN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. ¿Esto ya tiene el visto bueno de la presidenta Castro, Marlon? Claro, la presidenta revisó la ley, con ella la construimos y precisamente así, tal cual está la ley, es que la presidenta aprobó que se socializara. Me pedía que compartiera cómo vamos a combatir esta situación de que las 10 familias más ricas apenas pagan 3 centavos en impuestos de cada 100 lempiras que ganan. Bueno, el esquema de la dictadura les permitió esta situación a través de 5 cosas. En primer lugar, les permitió ocultar la propiedad de sus empresas a través de la figura de acciones al portador. Esta figura permite que usted sea propietario de una empresa sin que su nombre aparezca que es dueño de esta empresa. Eso se deroga con esta ley. En segundo lugar, el nuevo Código Tributario permitió que las empresas no dieran información bancaria a la administración tributaria. Este decreto permite que la administración tributaria, así como sucede en todas las administraciones tributarias del mundo, accedan a la información bancaria de estas 10 familias. En tercer lugar, obliga a que las empresas digan quién es su dueño final, quiénes son las personas naturales que están detrás de la empresa. Esto se llama beneficiario final y también es un estándar internacional. En cuarto lugar, Honduras actualmente únicamente comparte información con 5 países de todo el mundo. Información tributaria y bancaria pues casi no se comparte. Lo que pretende esta ley es compartir información tributaria y bancaria con 146 administraciones tributarias de todo el mundo a través de la ratificación de la MAC, ¿verdad? Que es algo que ya firmamos. Y en quinto lugar, busca transformar el principio de renta para que 503 empresas y personas, solo son 503 empresas y personas las que se van a ver afectadas con esta reforma, paguen impuestos por las rentas que perciben del extranjero. En gran parte estas rentas, creemos nosotros, que se originan de un esquema de evasión que utiliza paraísos fiscales como Barbados, Bahamas, Panamá, para ocultar las utilidades que perciben por las empresas hondureñas y por lo cual no pagan impuestos. ¿Qué porcentaje es capital hondureño de esas 500? La gran mayoría. La gran mayoría es capital hondureño. Es que la totalidad. Es capital hondureño precisamente porque los dueños de las empresas más grandes, internacionales, extranjeras, multinacionales en Honduras, no residen acá. Entonces, esta ley lo que pretende es que para los residentes se empiece a cobrar impuestos sobre lo que perciben de rentas extranjeras y así podamos atenuar o combatir el esquema de evasión que se usa a través de paraísos fiscales. Solo déjame remarcar esto, porque la verdad que a mí me ha impactado. Este dato es la primera vez que yo lo veo. El último cuadro que pidió Marlon
el último cuadro de 10 empresas o de 10 familias. No, ese no es. Ah, no, este está bien, pero el penúltimo entonces. Ese es. 10 familias más ricas del país pagaron 0.03% de impuestos. En términos proporcionales, un empleado con salario de 20,000 lempiras paga el doble de impuestos que estas 10 familias. Mira, Renato, hay un tema... 128,160,634 lempiras y pagaron de impuestos 32 millones y un poquito más de estas sumas que se movieron 128 Renato, millones. hay varios, quiero hacer un par de comentarios. Primero, yo estoy de acuerdo que el SAR tiene que tener todas las herramientas necesarias para hacer una correcta recaudación. Yo en eso estoy 100% de acuerdo. La institución gubernamental tiene que tener todas las herramientas para irnos a revisar a todos y asegurarse que todos paguemos los impuestos en base a ley. Totalmente de acuerdo. También estoy de acuerdo que hay que eliminar los abusos, pero nuevamente no estoy de acuerdo que se tienen que eliminar los regímenes especiales porque nos están ayudando a traer inversión y generar empleo. Eliminemos los abusos, no eliminemos esos mecanismos que nos ayudan a generar empleo al país. Entonces, tenemos que trabajar o en una nueva propuesta o en una reforma de esta propuesta que se asegure de eliminar los abusos, pero que no mate el mecanismo. Ese es mi punto, así de sencillo. Pedro, pero si la presidenta te ha dicho a ti que va a estudiar tus posturas, Renato, las de él, mira lo que está diciendo aquí Marlon, que la presidenta le ha dado el visto bueno a esto que andan socializando. Te voy a decir una cuestión, mi última comunicación con la presidenta fue ayer. Y yo le comentaba, en resumen, lo que estoy diciendo acá, que no estoy de acuerdo con el proyecto porque me parece que es más el perjuicio que el beneficio. Literalmente así se lo dije a la presidenta. Y ella me quedamos en que yo le iba a dar un análisis con el punto de vista de la Secretaría de Desarrollo Económico y yo sé que ella también está a la espera de las observaciones de otras organizaciones. Entonces, ¿eso qué es lo que me hace pensar a mí? Que no ha tomado una decisión. Si ella está pendiente de recibir otros puntos de vista, no creo yo que sea una decisión tomada. Yo lo que he visto de la presidenta es que ella escucha a todas las partes involucradas y una vez que toma en cuenta todas las opiniones, después toma una decisión. Entonces, esta vez no tiene por qué ser la excepción. ¿Y si es la excepción esta vez? Yo te digo una cosa, así como está ese decreto, sería una mala decisión. Sería una mala decisión porque ¿Seguís o te vas del gobierno? Dirá, esa es una decisión que tendría que tomar en el momento, pero de que voy a estar en contra de eso, voy a estar en contra de eso. Pausa sin lugar a comercial. dudas. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur, 400,000 empleos, se exige 26,000 millones de dólares de inversión, pero tiene que ser bien gestionados. Hoy por hoy la inversión en el país neto de dividendos es cerca de cero. Ochoa, números no hacen sentido, está comparando ingreso bruto de empresa con salario gravable de clase baja. Pedro dice, él está engañando con esas estadísticas. Son las estadísticas oficiales, le decimos a Víctor Wilson y nosotros entendemos. Solo déjeme cerrar, Renato. Dale, unos 15 minutos. Lamento la traición de Pedro a la agenda del gobierno. Lamento esa traición. Porque esta es la agenda gubernamental y es la agenda de la presidenta y es falso, repito, que la presidenta no esté consciente, no esté de acuerdo e impulse este proyecto. Renato, prefiero traicionar al gobierno que al pueblo hondureño y la capacidad del país de generar inversión y empleo. Además que no es la posición del gobierno, porque yo soy parte del gobierno y no estoy de acuerdo. Fuerte abrazo, bendiciones.